Buenas noches. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos les doy la bienvenida. Esta noche vamos a tener la presentación de un libro muy importante, ¿no?, de Natalia Sobrevilla Perea, Andrés de Santa Cruz, caudillo de los Andes. Es un libro que muchos historiadores habrían querido tal vez escribir, porque se trata de un personaje muy complejo y que lidera además un proceso político muy complejo que en esos momentos pareciera que el Perú trasciende o va contra la corriente de la formación de los estados-naciones clásicos, ¿no? Bueno, vamos a tener los comentarios de Carmen Irizarbe y Carlos Contreras. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a comentar este libro que yo he disfrutado mucho leyendo, porque he aprendido un montón de cosas que creo que para quienes hacemos estudios políticos, para los politólogos, es fundamental. Creo que hay que saludar el hecho de que se estén tendiendo puentes entre la historia y la ciencia política. Creo que quizás más desde la historia hacia los estudios políticos que al revés, ¿no? Pero aquí hay un diálogo muy fructífero que establecer, porque en los estudios políticos nosotros pensamos, por supuesto, mucho en los orígenes del Estado, en los procesos de constitución del Estado, tratamos de entender en qué se sostiene la legitimidad de los líderes, cuál es su rol, tratamos de entender cómo se forman los proyectos políticos, ideológicos también, y utilizamos mucho teorías desarrolladas en Europa, o que han sido pensadas para comprender la realidad europea. Por ejemplo, la formación de los estados nacionales en Europa, el maravilloso trabajo de Charles Tilly, informa mucho de nuestra forma de pensar el Estado hoy. Pero Tilly mismo lo decía, ¿no? Él hablaba de los procesos propios de Europa, un momento histórico, una situación específica. No se trataba de generar teorías que se pudieran extrapolar. Entonces nosotros tenemos en los estudios políticos un déficit, una falta de conocimiento sobre el proceso de construcción de la República, del Estado en el Perú, ¿no? Y entonces para nosotros es interesantísimo ver cómo hay un interés en los historiadores de la generación de Natalia y algunos un poco anteriores por redescubrir el siglo XIX, por repensar los orígenes, también en clave, creo yo, un poco quizás influenciados por las preguntas que hoy son fundamentales para tratar de entender la política, ¿no? Entonces, sabemos que el Estado es clave, queremos entender ya no una institución nada más a partir de sus constituciones o de su diseño institucional, queremos entenderla a través de sus actores, queremos entender el Estado como un conjunto de procesos, como algo que va cambiando. Queremos entender también cómo las estructuras y la capacidad de agencia de los actores se vinculan, se desarrollan, qué cosa influye a qué puede ser determinante en un cierto momento y así, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que quiero decir es que yo he aprendido muchísimo con este trabajo, que como dice la autora en la introducción, es la historia de un hombre, de una región, de una época. Nos acercamos entonces desde una biografía, la del Mariscal Santa Cruz, a un proyecto político experimental que es la Confederación Perú-Bolivia, y también a una forma de entender y hacer política. Esto último es lo que a mí más me ha gustado y me ha interesado este trabajo, ¿no? Entonces vamos a través del libro conocer la historia de un hombre que nació en La Paz, en Bolivia, en lo que hoy es Bolivia. Durante la colonia fue formado, educado en el Cusco, en lo que hoy día es el Perú, miembro de una familia considerada criolla, que se formó desde muy temprano en las milicias, ¿no?, como militar, participando primero en la defensa de la colonia, pero que luego cumpliría un rol destacadísimo también en las guerras de independencia en el Ejército Libertador. Sería presidente de Bolivia, del Perú, autor e impulsor del proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, digamos, es una biografía interesantísima, un personaje quizás
poco relevado, poco resaltado en nuestra historia, pero también en la historia de Bolivia, ¿no? Como señala Natalia al final, Santa Cruz termina siendo un personaje que no es muy querido, muy admirado, muy reconocido, ni en el Perú ni en Bolivia, a pesar de la influencia y el impacto que su vida y sus proyectos tuvieron en la formación de ambos países. Es también la historia de la formación del momento en que se van formando los estados nacionales en América Latina, ¿no? Asistimos entonces a un relato sobre los procesos de decolonización, reconstitución política, social, económica, y al momento en que empiezan a emerger las identidades nacionales, en pugna con identidades regionales, ¿no? Es así la historia del establecimiento de nuevas fronteras, de nuevas identidades, de nuevas formas de legitimidad y de nuevos arreglos institucionales. Y es también la historia en particular de un experimento político últimamente fallido, que sin embargo abordó puntos neurálgicos en las relaciones entre territorios y poblaciones que hoy conforman tres repúblicas distintas, ¿no? Es decir, el Perú, Chile y Bolivia, ¿no? Procesos que llegaron a ser distintos, o sea, tres repúblicas que llegaron a ser muy distintas en complejos y dolorosos procesos que no solo fueron empresas militares o que dependieron de victorias militares, que es como nos hemos acostumbrado a pensar un poco lo que es la historia de la independencia del Perú, ¿no? La batalla tal, la otra, el final de la guerra, ¿no? Y todo parece un conjunto de batallas sin fin, ¿no? Y todo depende de quién gana y quién pierde, y asumimos siempre que las victorias son victorias militares, ¿no? Aquí lo que tenemos es que entendemos que el proceso de la guerra tiene mucho de negociación, de intercambio, de relaciones sociales, económicas y en última instancia de interacción social. Por último, para hablar en términos generales del libro, es un relato entretenido y detallado que realmente permite imaginar tiempos que son muy distintos, sumamente accesible para lectores no especializados, como es mi caso, y que aborda una multiplicidad de temas que yo no puedo aquí considerar, ¿no? Más allá de los que he mencionado, quisiera centrarme en tres que me parecen especialmente pertinentes para el diálogo con los estudios políticos, con el análisis político que nos interesa. Entonces, lo primero que hay que resaltar es que esta es una mirada al caudillismo, a un caudillo en particular, pero también a la forma en la que el caudillismo era entendida en el proceso de forja de la República. Este es un fenómeno importantísimo que caracteriza la forma de hacer política en América Latina. Eso es lo que decimos todo el tiempo, eso es lo que repetimos todo el tiempo. Muchas veces pensado como si fuera una continuidad, ¿no? Es decir, bueno, en nuestra historia republicana, en nuestros orígenes, los militares y los caudillos son fundamentales, y por eso siguen siendo fundamentales los caudillos hoy en día. Y entonces asumimos, al parecer con mucha facilidad, que un caudillo es lo mismo en todo tiempo o en toda América Latina. Y este libro formula la pregunta: ¿qué era un caudillo en esta época? Y pasa a deshacer este sentido común o esta idea estereotipada de lo que es el caudillo, ¿no? Entonces, la autora nos ayuda a ir más allá de la acepción básica de que el caudillismo se sostiene sobre una relación clientelar, para interrogar las formas que adopta esa relación, el tipo de juego político que involucraba establecer la relación, los actores que podían entrar en ese juego político, el sustento de la legitimidad que requerían los caudillos, las fuentes de su poder, la inestabilidad a la que estaban sujetos y las capacidades y atributos que tenían que desplegar. Entonces, lo primero que aprendemos es que los caudillos conseguían su poder y su legitimidad a través de su manejo de las relaciones sociales y económicas con soldados, oficiales, indígenas, artesanos, élites y en realidad una pluralidad de actores en los que no pensamos siempre en los mismos términos, ¿no? A veces la idea del caudillismo y de las relaciones clientelares suponen que hay un actor que es un agente, que es una persona que tiene capacidad de decisión, de manipulación incluso, y que más bien hay grupos que son manipulados, que son conducidos, con poca capacidad de agencia, diríamos, en la política. Aquí vemos que no es así. Estos caudillos son operadores políticos que tienen que tener muy en cuenta la economía regional, las demandas particulares de sus
clientes que tienen demandas distintas, ¿no? Entonces se revela así que hay mucho más espacio para la interacción social y política de lo que usualmente imaginamos, y que nos lleva también a decir, ¿no?, y a pensar, a afirmar que la pregunta por el caudillismo tiene que estar siempre históricamente situada. No es una práctica atemporal ni unívoca, ¿no? Eso creo que para los historiadores es probablemente una afirmación de sentido muy básico. En ciencia política no siempre es así, ¿no? Pero entonces, ¿qué es un caudillo y cómo se practica la política en este tiempo? El caudillo es el líder de la guerra, ¿no?, con arraigo social, que tiene que legitimarse entrando en interacción social y económica para establecer alianzas políticas basadas en el intercambio de beneficios, pero atendiendo a la búsqueda de autonomía de aquellos a quienes lidera o aquellos con quienes busca aliarse, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que muchas cosas se están redefiniendo, en el que muchas cosas son posibles. El propio caudillo, el caso de Andrés de Santa Cruz, no tiene un proyecto ideológico claramente definido. En todo caso, la ideología no es el elemento articulador de su práctica política, son otras cosas las que lo movilizan, ¿no? Por eso encontramos que los caudillos pueden cambiar de bando, ¿no? Ese es el caso de Santa Cruz, que después de combatir varios años defendiendo al rey, pasa al ejército libertador, ¿no? Y Natalia nos informa que esto es algo que no es excepcional. Esto ocurrió con muchos caudillos importantes. Nuestro es el caso de Gamarra, es otro caso notable, ¿no es cierto? Y son situaciones que se observaban, no eran poco comunes en el devenir de las guerras de la independencia. Viéndolo desde el punto de vista de la política contemporánea, nos hace pensar en el transfugismo de nuestros días, ¿no es cierto? Una práctica que va en crecimiento, ¿no? Pero que sin embargo es muy distinta, porque es el contexto el que le va a dar sentido y el que le va a dar quizás una explicación, no solo una explicación, sino quizás incluso, digamos, vamos a entender que las razones por las cuales los líderes o los caudillos cambian de bando, en este caso, no son las mismas por las cuales los actores políticos o los líderes cambian de bando hoy en día, ¿no? Entonces, Santa Cruz es un héroe que peleó por muchos años, ¿no?, y con mucha entrega por el ejército realista. Cuando él cambia de bando es porque percibe que su posición en la escala socioeconómica en la colonia, a pesar de su entrega, no sería recompensada. Él era un criollo. Él era hijo de españoles americanos y había sido muy reconocido militarmente, pero en el proceso del declive de la colonia, digamos, es evidente para él que no siempre sería considerado un criollo o un español americano, y que no siempre podría obtener entonces todas las ventajas de estatus, ¿no?, asociadas a su entrega, ¿no? Entonces, en un momento muy crítico, cuando él fue capturado por segunda vez por el ejército libertador, decide cambiar de bando, ¿no? Natalia sugiere que Santa Cruz arribó a una situación en la que debió calcular pragmáticamente qué hacer en función de sus intereses personales, de su futuro, pero también de su visión, ¿no?, también de su manera de entender el juego político en ese momento. Entonces, resulta que su carrera militar había encontrado un techo bajo el imperio del rey, ¿no?, mientras que el ejército libertador le ofrecía probablemente posibilidades de continuar una carrera militar, que era algo en lo que él había trabajado por muchos años, ¿no? Si cambiaba de bando, nos dice Natalia, podría además participar aún del botín, ¿no? Hay que recordar que en este tiempo la guerra eran, digamos, empresas que emprendían algunos. No había la identidad que hoy asumimos que los ejércitos deben tener, no habían esas lealtades tan fijas respecto de los proyectos políticos, y entonces Santa Cruz toma la decisión,
¿no?, en una situación difícil en la que casi no tenía opciones, además de unirse a los libertadores, ¿no? Obtiene así importantes reconocimientos y beneficios, pues asume el mismo rango que había tenido antes con los españoles y desarrolla a partir de entonces, o continúa desarrollando una brillante carrera militar, ¿no? Entonces, es interesante ver también aquí en qué se sostenía el liderazgo de Santa Cruz, ¿no? Es un caudillo que logra aglutinar, que logra formar milicias, que logra también luego ya en Bolivia profesionalizar incluso un ejército. Es una persona que entiende muy bien la importancia de crear un ejército, de disciplinarlo, de formar un cuerpo incluso, ¿no?, de crear una institución que sería, según su visión, el soporte fundamental del Estado, y él se aboca a eso con su conocimiento profundo de las relaciones, de las demandas, de las necesidades, de las características de los actores de lo que hoy es la Sierra Sur del Perú, ¿no?, y que es una zona que está muy vinculada a Bolivia, ¿no?, y que está muy vinculada desde ese tiempo. Entonces, él tiene un proyecto personal, ¿no? Su proyecto personal es mantener la unidad de un territorio y de ciertas dinámicas comerciales, económicas, de las relaciones sociales y de los vínculos que existen entre poblaciones que van a ser progresivamente separadas por los procesos de formación de las repúblicas modernas, ¿no? Entonces, Santa Cruz opta también por el Ejército Libertador, viendo en esta otra empresa la posibilidad de continuar con un proyecto que para él tenía además una motivación personal, ¿no? En todo caso, eso es lo que nos cuenta Natalia, ¿no?, que el proyecto de Santa Cruz con la Confederación Peruano-Boliviana es un proyecto personal. Él trata de mantener unidos el lugar en el que él nació, La Paz, Bolivia, ¿no?, con el lugar en el que él vivió su vida, se hizo militar, ¿no?, y el lugar del que él se sentía además miembro, no se sentía peruano, ¿no?, tanto como se sentía también boliviano, quizás en algún momento incluso más peruano que boliviano, ¿no? Nos deja ver Natalia que en todo este recorrido Santa Cruz quizás se hubiera podido elegir, se hubiera quedado en el Perú, y desde ahí hubiera visto quizás la ruptura, ¿no? Pero él está todo el tiempo tratando de darle la vuelta a eventos y a cosas que él no puede controlar y que se le escapan de las manos, por más que sea un gran líder, un caudillo y con mucho poder en su momento, ¿no? Esto también es interesante, ver los límites de los personajes, de los individuos, de los caudillos, no solo dentro de procesos que van cambiando de maneras que los actores no pueden predecir, ¿no?, contingentes, sino también porque ellos mismos, aún con todo el poder y la legitimidad que tienen, son elementos dentro de una red muy amplia de interacciones sociales, económicas y políticas, ¿no? Otra cosa que me ha interesado mucho acá es ver cómo el regionalismo y los sentimientos de identidad regional preceden a la formación del Estado peruano. Para nosotros que estamos discutiendo hoy día descentralización y regionalismos y formas de reordenar el país para descentralizar el poder, aquí hay un montón de material interesantísimo, ¿no? Y entonces entender que las identidades regionales, aunque parezca un poco absurdo hoy en día, pueden estar más arraigadas que la identidad nacional, ¿no?, es, digamos, muy sugerente, creo yo, ¿no? Entonces, para nosotros que debatimos también todo el tiempo la nación incompleta o inconclusa, la imposibilidad de aterrizar en una identidad que nos haga sentir a todos parte de una unidad, ¿no?, y eso en contraste con la fuerza de identidades regionales, ahí yo creo que hay pistas muy interesantes para la reflexión actual, ¿no? Entonces, en cierta forma, ese es un tiempo bizarro para nuestra concepción actual de la política, del Estado y de la propia identidad, ¿no? Quiero recalcar también que la política en este tiempo es guerra, ¿no? Estamos en un periodo donde la guerra parece no terminar nunca, o en todo caso cuando termina y se cierra un episodio, luego vuelve a recomenzar. Pero la guerra, como decía al inicio, requiere administración, requiere control, requiere intercambio, sostenibilidad, negociación y eficiencia en la administración de los recursos, puesto que es una empresa en la que no se puede dar por sentada la participación de nadie,
¿no? Entonces no hay lealtades que puedan asumirse, no hay alianzas naturales, estas deben construirse y cuidarse todo el tiempo. El buen caudillo es el que es capaz de sostener sus alianzas en el tiempo, es el que es capaz de leer las necesidades de aquellos con los que quiere establecer alianzas, es el que es capaz de cumplir las promesas con las que establece las negociaciones y los intercambios, ¿no? Entonces tenemos en Santa Cruz también a una persona que sabe conducir no solamente las negociaciones, sino que sabe administrar recursos y sabe que cumple, digamos, ¿no? He delivers, diríamos en inglés. Y bueno, eso es lo que hace Santa Cruz, lo que él promete y lo que él trata de emprender, lo hace, ¿no? Entonces Santa Cruz demuestra que es un mejor negociador que limeños como Torretagle, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce la realidad de la región del sur andino, la conoce bien desde su infancia, entiende, habla quechua además, habla aymara, entonces se relaciona desde abajo, lo suyo es legitimidad política sostenida en su capacidad de interactuar socialmente, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Ya. Entonces, bueno, podría extenderme más sobre este tema del caudillo, el caudillismo y la política, pero quiero señalar otros dos elementos que me interesan, que me han gustado mucho también en el libro, y son estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se entendía la etnicidad durante este tiempo y cómo se entendía la identidad nacional también, ¿no? Entonces, Natalia nos habla de identidades étnicas fluidas, ¿no? Nos cuenta que después de la caída o durante el declive, porque es un proceso muy largo, toma muchos años la caída finalmente del régimen colonial, ¿no? Incluso después de la proclama de la independencia continúan las guerras, como nosotros bien sabemos, y toma luego mucho tiempo establecer también o fijar o de alguna manera solidificar lo que va a ser la república. Entonces estamos en un proceso de cambio, de tránsito muy largo, ¿no? En ese momento las identidades étnicas que habían estado organizadas, separadas por una república con legislaciones distintas, ¿no es cierto? República de Indios y República de Ciudadanos, todas esas separaciones empiezan a hacerse mucho más porosas y resulta que entonces las personas pueden pasar de ser criollas a ser indias en algún momento y así, ¿no? Se desdibujan las identidades étnicas. Por otro lado, en ese tiempo no hay un discurso como hay ahora sobre la raza o sobre la diferencia racial, ¿no? Entonces estamos ante categorías que sirven también para discriminar, que sirven también para jerarquizar, para organizar, pero que que son entendidas de otra manera, ¿no? Y que son que se mueven, cambian, son fluidas, ¿no? Lo mismo pasa con la identidad nacional. Yo ya he mencionado aquí que Santa Cruz se siente peruano, pero también se siente boliviano, trata de reconciliar ambos proyectos políticos. En algún momento es visto como obviamente plenamente peruano, él luchó por forjar la República del Perú, también la de Bolivia, pero en otro momento, como nació en La Paz, empieza a ser señalado como un extranjero, ¿no? Entonces, en estas pugnas por el poder, por el control, empiezan a fijarse también las ideas de en qué se sustenta la identidad nacional, ¿no? De pronto, el lugar en el que uno ha nacido se vuelve más importante que una trayectoria de vida completa, ¿no? Entonces Santa Cruz es un hombre que se debate también entre sus varias identidades y el deseo de reconciliarlas, de recomponerlas, ¿no? El otro elemento que quiero mencionar tiene que ver con el tema del liberalismo, de las ideas liberales, del discurso sobre la libertad, ¿no? Que me parecen nuevamente muy importantes para las discusiones que tenemos actualmente, ¿no? Me ha gustado mucho en el libro en general el trabajo sobrio y puntilloso de explicar también qué cosa es lo que no podemos demostrar, o sea, qué podemos afirmar y con un detalle muy preciso de fuentes, pero también qué cosa es aquello que no podemos afirmar. Y el libro empieza, ¿no? Muy pronto, Natalia nos dice que Santa Cruz adopta la retórica de la libertad cuando pasa a luchar por el ejército libertador, ¿no?
Y entonces a mí me puso a pensar, pero ¿qué significa la retórica de la libertad? El discurso de la libertad. Pero la retórica y el discurso no son lo mismo que un proyecto político, ni son tampoco lo mismo que las ideas liberales, ¿no? Y en todo caso, bueno, desde la política o de la ciencia política, el liberalismo es una corriente que está históricamente situada, pero es también un proyecto político, es también una ideología, es también una pretensión de normatividad, es también un hegemón hoy en día en el mundo. Y entonces, ¿qué significa el liberalismo en esta época temprana en el Perú? No puede ser, como el caudillo, lo mismo que significa hoy para nosotros, ¿cierto? Y en todo caso, no necesariamente tendría que haber correlación entre el discurso, el proyecto político y las ideas. Entonces, ¿qué fue en el caso de Santa Cruz, ¿no? Lo que nos muestra, lo que nos dice Natalia es que no podemos saber si él estaba comprometido con las ideas liberales. Lo que es interesante es que Santa Cruz es un hombre que apuesta que durante su tiempo en Bolivia, como presidente en Bolivia, como estadista en Bolivia, demuestra también una gran capacidad como hombre de Estado, responsable de la consolidación del país a través del ordenamiento tributario, organiza un ejército profesional, ¿no? Promulga una constitución y códigos civiles y penales que sentaban las bases de una nueva república, ¿no? Demostró ser un líder atento al desacuerdo, a la diversidad de intereses, instituyó, por ejemplo, la idea de la capital itinerante para no tener que dirimir verticalmente sobre el contencioso tema de dónde situar el centro del gobierno. Entonces, digamos, era un hombre que recogía de las ideas liberales, que afirmaba su creencia en las constituciones, ¿no? Que trabajó duramente por institucionalizar también el país que es hoy día Bolivia, y que sin embargo fue capaz también de saltar esas instituciones, de ser vertical, de ser populista, de ser autoritario y de finalmente trabajar por un proyecto que no era solo la República de Bolivia, sino un proyecto mayor, ¿no? Muy cercano a las ideas de Bolívar, la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Entonces, ¿tenía o no tenía un compromiso con el liberalismo finalmente? ¿Hablamos o no hablamos de un proyecto liberal en el Perú y en los países que se están formando en América Latina, en esta región? Queda como pregunta, porque el libro no lo resuelve, ¿no? Tengo la impresión también de que estas distinciones entre discurso, proyecto político e ideales liberales no está tan bien marcada, y quizás por ahí es que surgen nuevas preguntas que también a nosotros debieran motivarnos a mirar el momento actual, ¿no? ¿En qué medida tenemos un proyecto liberal propio peruano? ¿Cuándo habría surgido este proyecto? ¿Qué vínculo hay entre lo que hoy llamamos ideas liberales en el Perú y los que pudieran haber habido, los proyectos anteriores que pudieran haber habido en el proceso de desarrollo de nuestra República? En resumen, bueno, un libro absolutamente recomendable, como les digo, se lee con mucha facilidad, una historia muy bien contada, además con muchos matices, ¿no? Muy revelador de la complejidad de estos tiempos y muy sugerente por las preguntas que permite plantear. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar esta noche en este lado de la mesa para comentar un libro de historia en este instituto cuyo fundador murió hace unos días. Estoy seguro que él hubiera disfrutado mucho de esta presentación y de la publicación de este libro, porque José Matos Mar era un apasionado de la historia y de hecho fomentó en el instituto una línea muy activa de publicación de libros de historia que ahora son hitos, ¿no?, en la historiografía peruana. Creo que este libro puede ubicarse en esa línea muy bien. Y también mi alegría es grande por comentar un libro de Natalia Sobrevilla, una historiadora a quien he seguido en sus publicaciones sobre la época de la independencia, sobre las guerras de la independencia. Creo que es una de las historiadoras que mejor conoce la historia de esta época. Y admiro mucho sus trabajos. Este libro, sin embargo, hasta cierto punto es como una estafa al revés si uno ve el título, porque Santa Cruz, caudillo de los Andes, parece una biografía de las de antes.
Pero en verdad, como la propia autora dice, la vida de Santa Cruz es más bien un pretexto, algo así como el hilo conductor para narrar la historia de una época y una región. La época es la de postrimerías de la época española y los inicios de la vida independiente, ¿no? La coyuntura de la independencia, podríamos decir, más o menos entre Túpac Amaru y el fin de la Confederación. Y la región es muy peculiar, porque es una región plurinacional, como lo ha dicho Carmen antes, ¿no? Una región que ahora comparten varios países. Voy a reseñar algunas ideas interesantes que presenta el texto. Y la primera que quiero reseñar es precisamente la noción de Natalia de una realidad regional que no sé bien cómo llamar, ¿no? Porque podríamos llamar sur-peruana, nor-boliviana, así como también algunos historiadores que hacen historia del norte han detectado que hay una región norte peruana, sur ecuatoriana. Bueno, Natalia detecta que hay una región que podríamos decir va de Huancavelica a Potosí, que tenía una personalidad muy cohesionada históricamente, ¿no? Una personalidad cultural en torno a la cultura aymara. Está unida también por la geografía, es la parte más empinada de los Andes, lo cual ha sido su desgracia por un lado porque la ha aislado, y su gloria, ¿no? Porque también la volvió inexpugnable, como dice ella misma, de los ataques de otras regiones. Es una región unida también por el comercio, porque como les dije, el azogue de Huancavelica se trasladaba hasta las minas de Potosí durante 350 años, y este flujo comercial fue tejiendo muchas realidades sociales y fue integrando la economía de estos pueblos. Borbones y bolivarianos elevaron murallas políticas que escindieron una región que merecía estar unida por sus vínculos económicos y sociales. Y me parece brillante, ¿no?, cómo Natalia retrata esta región y presenta cómo ella, en la época que ha historiado, mantiene una especie de estructura más o menos reiterativa. En la época de la independencia es la región realista, es la sede del realismo peruano, es la sede de la contrarrevolución, y vence a todos sus enemigos, y finalmente es derrotada porque queda aislada, y es derrotada por la alianza de los pueblos de los llanos, que con ayuda siempre extranjera, ¿no? Nunca, digamos, solo los peruanos o bolivianos que rodeaban la región pudieron derrotarla. Se necesitaron chilenos o argentinos o españoles que vinieran a tomar ese fuerte inexpugnable que era el sur andino. Incluso podríamos retroceder hasta Túpac Amaru, ¿no?, que también unió toda esta región en una gran rebelión. Otro de los temas que resalta mucho en el libro es, lo ha dicho también Carmen, ¿no?, así que lo digo muy rápido, simplemente la porosidad que había entre las posiciones políticas que hoy se nos antojan distantes y antagónicas, como fidelistas, independentistas o autonomistas, liberales o conservadores. La facilidad con que ocurriría esto que, como dice Carmen, podríamos llamar transfugismo hoy día, es sorprendente, ¿no? Casi todos son primero soldados del rey, y luego van descubriendo las bondades de la autonomía, y muchos se vuelven autonomistas no por el deseo de independencia en el sentido republicano liberal, sino por sacudirse del yugo de una ciudad principal que los ha subyugado hasta el momento. Entonces los bolivianos se vuelven autonomistas por no depender más de Lima o de Buenos Aires. No es tanto que luchan contra España, más bien la alianza con España es en este momento la garantía de no estar subyugados por Buenos Aires o por Lima.
antes España que los limeños, podrían decir los altoperuanos, y también los arequipeños. Ellos quieren más a Santa Cruz por no depender de Lima. Entonces hay una suerte de regionalismos, lo ha destacado también Carmen, y estos regionalismos son como la escuela en que los peruanos aprendimos a beber ideas políticas. Son regionalismos muy urbanos, además, y en ese sentido muy, no sé si decir modernos, porque parten de una ciudad como Arequipa, como Cusco, entonces no son propiamente regiones como las entenderíamos ahora, como espacios territoriales, sino como espacios irradiados desde una ciudad. Un cónsul francés, Alexandre Bodmiliot, describió al Perú así como un archipiélago de ciudades que eran como las estrellas en el espacio, ¿no?, distantes unas de otras, y que tenían muy pocos puntos de comunicación entre sí. Y era muy difícil, claro, hablar de república, de libertades, de constitución, de mercado interno, en un país constituido de esta manera. Desde luego, la cuestión de la identidad nacional y de cómo ésta se fue formando es también uno de los temas más atractivos en el trabajo de Natalia. Lo ha dicho ya Carmen, ¿no? Santa Cruz se siente más peruano, bueno, se siente peruano, ¿no?, porque Bolivia no existía todavía, pero en un momento se da cuenta que no hay espacio para él en la política peruana, y entonces va adoptando otra identidad nacional, y así los peruanos comenzamos a experimentar lo que es ser peruano, más allá de ser limeño, cusqueño o americano. El proyecto de la Confederación es un tema de interés también para la historia política, en el sentido de que se presenta como una alternativa diferente en el menú de opciones que teníamos los hombres del momento, de ese momento. No solamente estaba entonces el reino de antiguo régimen, la monarquía de antiguo régimen, desprestigiada para el momento, y la república liberal, existía pues también los estados federados, y este modelo de confederación, que era un modelo en el que se dejaba bastante libertad a las regiones para manejar sus impuestos, su vida judicial, pero delegaba una especie de protectorado político a un centro ejecutivo. El modelo parece que se inspiraba en el imperio napoleónico, del cual Bolívar fue su representante en América y Santa Cruz un seguidor. Natalia resalta bien el hecho de que los peruanos y los historiadores sobre todo reparamos poco en que hubo 3 años de la historia de la República en que existió otro estado en el Perú, el estado surperuano, con su propia bandera, sus leyes, y omitimos este capítulo como si nunca hubiera existido, como si siempre hubiéramos sido una república unitaria. Pero sucedió en el Perú, existió ese trienio, así como los españoles hablan de su trienio liberal, podríamos decir el trienio del Estado surperuano, cuya biografía pues Natalia ha empezado a escribir. Ella presenta una imagen amable, diría, de su personaje, como también es propio, ¿no? Uno guarda gratitud para su personaje, porque no tendríamos ocasión de escribir historias si no existieran hombres como Santa Cruz, ¿no? Y lo presenta como un excelente administrador, un caudillo que bajó del caballo y se puso a gobernar, y fue mejor gobernante quizás que general, ¿no? Un caudillo que pagaba sus compras y velaba por sus hombres y por la buena imagen de sus hombres. Es muy reiterativa Natalia en esto, en varios pasajes nos dice qué bueno era Santa Cruz con su ejército, que sus hombres no pasen frío, que estén bien vestidos, bien comidos, con sus sueldos al día, porque un ejército así iba a ser disciplinado, leal, e iba a ser la clave de su éxito. Bolivia disfrutó entre 1828 y al 36, hasta que se creó la Confederación, de la presidencia de Santa Cruz,
Y como ella misma lo dice, ¿no? En menos de una década, ese paraje remoto y aislado de los Andes se convirtió en un faro político dimanador de nuevas ideas. ¿Quién hizo esta metamorfosis? Es Santa Cruz. En cambio, en el lado peruano parecía pues todo lo contrario, la anarquía, un Perú escindido entre el norte y el sur, cada uno con sus caudillos, los Orbegoso, los Gamarra, los Salaverry, que no se ponían de acuerdo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿no? Bolivia también tenía su sur y su norte. ¿Por qué no cayó en esa anarquía en la que se sumergió el Perú de los años de 1830? En otras palabras, me pregunto, ¿de qué depende la suerte de los pueblos? De dos pueblos tan cercanos uno al otro. ¿De qué depende que a uno les toque su Gamarra y a otro su Santa Cruz? Y fíjense que ambos se habían educado en el Cusco con los mismos maestros. Casi podríamos decir que eran cusqueños, urandinos, casi hermanos. Así que se trata de un tema interesante para reflexionar sobre el papel del azar y de los individuos en la historia. Uno sospecha, ¿no?, que hay algo intermedio entre esas estructuras regionales labradas pacientemente por los siglos y quizá milenios de la historia y la vida vibrante de estos caudillos individuales. Brodel le llamaba a esto pues la duración media, las estructuras intermedias, que me imagino es el espacio de las estructuras políticas, que quizás es un tema en el que se podría haber ahondado o tocará a los historiadores y politólogos ahondar. Termino resaltando algunos puntos que son más que críticas como reclamos para los futuros trabajos de Natalia. Por ejemplo, me parece que en el libro se presta poco espacio a la vida familiar o íntima del personaje. Por eso les decía que esto es como una estafa, en cierto modo, al revés. Uno cuando va a leer una biografía, esperas encontrar mucho de detalles de la vida íntima, familiar, cotidiana. Y esto no aparece, ¿no? En un par de líneas se dice que Santa Cruz se casó como por obligación, con una huérfana del Cusco. No hay más. Y uno piensa... los hombres también tienen, claro, esposa, hijos, tienen una vida familiar, tienen unos padres, tienen relaciones complicadas con su madre o su padre, y todo esto influye en nosotros, ¿no? Entonces yo me imaginaba este hombre que fue hijo de una cacica, descendiente de unos caciques, ¿cómo habrá sido la relación con su madre? Nada, misterio total. Tuvo hijos, no era una mariscala como la de Gamarra, la mujer que se acostaba con él cada noche. No lo sabemos. Tal vez, claro, no importe. De otro lado, se echan en falta citas de sus cartas y de sus escritos, ¿no? Sobre todo porque hay partes en las cuales Natalia le endilga a Santa Cruz cargos muy graves, me parece, ¿no? Como por ejemplo que él quería dividir al Perú porque un Perú dividido iba a ser la garantía de la subsistencia de Bolivia. Y dice Natalia, incluso él pensaba que si fracasase la confederación, el Perú no se reunificaría, y así dividido Bolivia podría reinar. Yo pienso, una acusación tan grave merece la cita. Claro, tú citas la carta, ¿no? Hay un numerito y abajo dice carta de Santa Cruz, pero uno quisiera saber la frase, el párrafo, de cómo lo expresó el mismo Santa Cruz para estar seguros de que no lo interpretas mal, ¿no? Por último, mencionas, claro, a Santa Cruz como impulsor de reformas comerciales, tributarias, constitucionales, reformas buenas, o que tú las pones como positivas, ¿no? Pero ahí también creo que faltaría un poco de números. Quizás obedezco a mi sesgo cuantitativista, pero uno dice, ¿cómo se prueba que una reforma tributaria fue buena? Porque la recaudación aumentó.
¿Cómo se prueba que las reformas comerciales tuvieron éxito? Porque el comercio se multiplicó y no aparece esa demostración. Claro, no es el tema central del libro, te podemos creer que fueron reformas exitosas, pero creo que ayudaría mucho a la solidez del argumento demostrarlo más materialmente, digámoslo así. Por lo demás, quiero resaltar lo que dijo también Carmen, mi co-comentarista, ¿no? El texto es muy didáctico, está escrito para todo tipo de públicos. No hay jergas molestas de la academia, en ese sentido es muy fácil de digerir, sin caer en ningún momento en la simpleza, ¿no? Explica los términos, los argumentos, parecen sencillos a pesar de que son temas muy profundos. Creo que entonces debemos agradecer a Natalia habernos entregado este libro tan digno de ti. Gracias. Muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias a los comentaristas por estos sugerentes comentarios y la atenta lectura del libro. Agradecer también a todos ustedes por venir aquí a escuchar y agradecer también a algunas personas de mi familia que están presentes y que me han apoyado durante todo el proceso de la creación de este libro. También la compañía de colegas con los que trabajo mucho en Londres, amigos y colegas aquí en Perú también. Este libro tiene una génesis bastante larga y está muy implicado en un trabajo que empecé a hacer desde mis estudios doctorales, que se interesaban sobre la creación del Estado en el Perú y sobre los caudillos. Uno de los capítulos de mi tesis doctoral informa el capítulo teórico sobre el caudillismo, y en una estancia postdoctoral, cuando me encontraba en la universidad en Estados Unidos, fui invitada a escribir sobre Andrés de Santa Cruz. Mi tesis doctoral había sido justamente a partir de la caída de la Confederación en adelante, en 1860. Y entonces tuve la oportunidad de reflexionar sobre un periodo anterior que me interesaba mucho poder cubrir y hacer los trabajos de los que habla Carlos sobre la independencia, que son trabajos que me interesan mucho a partir de la última década y sobre los cuales he estado trabajando y sigo trabajando. Y ahí, cuando empecé a trabajar este espacio regional, en mi tesis doctoral había hecho trabajo de campo tanto en Lima como en Arequipa, Cusco y en Cajamarca, un poco para tratar de entender estas divisiones regionales que veía muy marcadas en el siglo XIX y que se pueden encontrar incluso ahora, divisiones que son geográficas y que son políticas. Una de las cosas que apareció en mis investigaciones de manera muy evidente, de muy pronto, es este asunto de cómo la historiografía nacional nos ha contado a todos y a todas las naciones, porque eso no es un caso particular del Perú, cómo la nación surge desde adentro y tenemos esta identidad nacional que nos lidera hacia un país básico, digamos. Y lo que yo vi desde muy pronto es que esto no es tan claro. Los países van a aparecer en un momento de un gran sacudón político que va a ser la crisis monárquica en España, y al inicio no va a quedar claro dónde van a estar las fronteras, cómo van a ser los países, van a ser confederaciones, van a ser federaciones, van a ser grandes, van a ser chicos, y quedan muchas dudas sobre las diferentes nacionalidades. Y ahí Santa Cruz se presenta como una excelente excusa para guiarnos a través de este proceso que, como bien menciona Carlos, es sobre la primera gran crisis en la región, que es la rebelión de Túpac Amaru en 1780, a través de todas las guerras de independencia, la creación de los estados y el experimento en una unión entre lo que van a ser dos naciones. Interesante que ninguno de mis comentaristas habló del otro gran hombre del cual se habla en el libro, que es Bolívar.
porque Bolívar es un gran inspirador de las ideas de Santa Cruz. De alguna manera yo siento que Santa Cruz hizo un programa mínimo de lo que proponía Bolívar, que era un programa máximo de hacer una gran federación de los Andes. Incluso cuando Bolívar propone la Federación de los Andes, lo hace desde Bolivia, cuando da la Constitución boliviana, que es la Constitución vitalicia de 1826. Y bueno, ese proyecto se desmorona, pero hay un momento en que hay personas que creen que esto es posible. Y lo que es interesante para mí es que los presupuestos que vemos ahora, los mapas logotipo que tenemos ahora del Perú es esos mapas no estaban claros, esos espacios no estaban claros. La división exacta de dónde iba a quedar el país, que en ese momento no existía porque era parte de Colombia, que es ahora Ecuador, la división exacta de dónde debía estar la frontera entre Bolivia y Perú tampoco quedaba clara, y la posibilidad de que Bolivia y Perú volvieran a reintegrarse era también posible. Y Santa Cruz me permite entrar en esto, pero tiene razón Carlos, es un poco una estafa en el sentido de que no cuento su relación con su mamá, ni su esposa, ni sus hijos, ni todo esto, porque no era esa la intención, digamos, del libro. Él es efectivamente una excusa, un decoy, es así como la persona que nos lleva como hilo conductor por un periodo y a través del cual podemos ver un proceso. Pero no es ese el interés principal. Además, trabajé muchísimo en correspondencia de Santa Cruz, pero no trabajé la correspondencia particular que está todavía con su familia, no ha sido publicada, está en La Paz, pero yo trabajé principalmente con las fuentes de la historia política y tenía desde el inicio muy claro que lo que yo quería hacer era una historia política. Y como dice Carmen, muy en diálogo con la ciencia política. Incluso cuando se gestó este libro, yo estuve trabajando en un departamento de ciencia política. Yo no soy politóloga, pero tuve mucha influencia sobre las ideas de la legitimidad, de la creación del Estado, de las instituciones, y muchas de las preguntas que guían este libro es tratar de utilizar ese lenguaje de la ciencia política para entender el pasado. Entonces, algunos de los comentarios que hace Carmen sobre esas preguntas del presente en el pasado sí tienen un asidero en la realidad, porque tienen que ver con las preguntas que me hago, y lo que veo son instituciones y la transición entre el periodo colonial y el periodo republicano. Instituciones muy importantes como son el ejército. El ejército para mí es una de las bases centrales de la creación del Estado peruano en el siglo XIX. El proyecto que estoy trabajando en ese momento es justamente sobre ese tema, sobre cómo el ejército es una base de esto, y las milicias, ¿no? Y las experiencias personales de individuos como Santa Cruz, que pasan una década completa luchando por el rey. Pero él no es el único. Todos nuestros presidentes iniciales, hasta Ramón Castilla, fueron todos realistas antes de luchar por la independencia. Es decir, él no es un caso aislado, es una cosa bastante generalizada. Pero otras instituciones que me interesan son las constituciones. ¿Cómo se van a imaginar estas naciones que están apareciendo? Estamos en un momento de posibilidades, de amplitud, de oportunidades. Ahora, 200 años más tarde, nos queda muy claro cómo es el Perú, dónde están las fronteras. Otro tema que quiero resaltar y del cual no se ha hablado mucho, y me parece, si cuando vean el libro está bastante fuerte en el epílogo, tiene que ver con esta difícil relación entre Perú, Bolivia y Chile alrededor del puerto de Arica. Alrededor del puerto que geográficamente y comercialmente siempre ha sido el puerto natural de La Paz, y que por toda esta serie de situaciones que, como explicaba Carmen, escapaban el control de los individuos o incluso de los países en ese momento en formación, no era posible que Arica continuara siendo el puerto de La Paz por cómo estaba conformado el Perú, que seguía hasta mucho más al sur. Y la apuesta de Santa Cruz por tratar de crear un puerto alternativo en Cobija y de tratar de dar nuevas posibilidades a Bolivia como un estado, o incluso en un momento se trata de pedir que se cambie Arica por ciertos territorios cerca del lago Titicaca. Se trata de hacer toda una serie de posibilidades, pero si vemos hoy, el problema de Arica sigue estando presente.
Es decir, de alguna manera esta es una historia sobre algo que pasó hace más de 200 años, pero las cosas que resultaron, los resultados, tienen consecuencias que nos tocan hasta el día de hoy. Bolivia aún demanda una salida al mar, obviamente por cosas que también suceden después, ¿no? La guerra del Pacífico, que Cobija deja de ser una posibilidad, pero nadie puede cambiar la geografía. Arica sigue siendo geográficamente el puerto más cercano y más lógico para la paz. Entonces, esa yo creo que es una de las cosas que quería resaltar y una de las preguntas que me hacía mucho pensando en estas regiones. La otra pregunta el otro reclamo que me hace Carlos, que me parece interesante, es sobre el tema de los números, las cifras, las cartas, las citas. Y sí, en efecto, casi todo eso está pidiéndoles mucha confianza a los lectores. Están las citas, así que pueden ir a leer la carta si quieren y asegurarse si es que he sido justa o no. Pero también tiene un motivo particular que tiene que ver con la génesis de este libro en inglés. Este libro fue escrito en inglés para un público que no sabía ni dónde quedaba Perú. Era escrita para personas con interés, con conocimiento más o menos del periodo, pero que necesitan una introducción general sobre todo el periodo. No es un libro para especialistas en ese sentido. Entonces, mis editores fueron muy estrictos conmigo en cuanto a las citas. Incluso al comienzo tuve que negociar para que me permitieran hacer citas a pie de página. Es posible, yo hubiera podido hacer una reescritura del libro para la versión en español, pero quiero justamente felicitar y agradecer a la persona que hizo este libro posible, que es Javier Flores, que es mi traductor, que está aquí presente y que ha convertido este libro que escribí en inglés en un libro en español. Y decidí que era exactamente el mismo libro que había escrito en inglés en español y que no lo iba a reescribir. No iba a entrar, porque una vez que entraba en eso ya era otra empresa, era otro libro, era otra cosa. Entonces decidí poner un punto final ahí. Pero para tranquilizar a Carlos, le aseguro que en mis próximos trabajos pelearé con mis editores de una manera más caudillesca para asegurarme de la inclusión de las citas peligrosas. Pero es algo que me interesaba mucho, sobre todo porque también hay citas bastante contenciosas sobre el rol que juegan, por ejemplo, Sucre o Bolívar. Es decir, en la parte de las guerras de independencia, me parece que todavía tenemos mucho que hablar y que discutir sobre las guerras de independencia mismas. Solamente hablamos de la independencia y hablamos del 28 de julio. El 28 de julio es el comienzo de un proceso mucho más largo y complejo, y del cual muchas veces no hablamos porque nos es muy incómodo. Y algunas de estas cosas salen aquí en el libro. Sobre la pregunta de Carmen del liberalismo, es una pregunta exquisita, deliciosa, que tengo aquí algunos colaboradores con quienes queremos abordar el tema del liberalismo decimonónico peruano, de preguntarnos justamente de qué proyecto se trata. Cuando empecé mi tesis doctoral, una de las cosas que me quedaba muy clara es que no estábamos hablando de libre cambio, como mucha de la literatura había hablado de liberalismo en el Perú. El liberalismo de Santa Cruz tiene que ver con el tema comercial, por supuesto, tiene que ver con una alianza con Inglaterra, con la apertura de puertos, con una serie de vínculos, pero también tiene una matriz ideológica que tiene que ver con cómo se debe concebir la relación entre los ciudadanos, entre los derechos que deben tener los ciudadanos. Y en el caso de Santa Cruz también es interesante porque es diferente que el de Bolívar. Eso se ve muy claramente cuando se habla del tributo. Y el tributo indígena, que había sido abolido por la Constitución de Cádiz en el 12, se va a reimplantar en varios momentos y se va a volver a abolir en otros momentos, y Bolívar va a querer hacer una gran reforma en los Andes y quiere censar a las personas y quiere ver qué tamaño de tierra tienen, y Santa Cruz, que está en Bolivia en ese momento, se da cuenta que esto es muy peligroso. A la gente no le gusta que le empiecen a contar cuántas ovejas y cuántos metros de cosa y cuánto es su casa, porque están convencidos que esto va a llevar a más impuestos, y en algunos casos es cierto. Entonces Santa Cruz dice, mejor no lo hagamos así, mejor hagámoslo de una manera
que las personas con las que tenemos que tener a nuestro favor estén más cómodas. Y yo creo que un poco eso es lo que encuentro mucho en Santa Cruz, un pragmatismo que trata de mediar entre las ideas, digamos, puras y duras y las realidades a las que se enfrenta. Carmen menciona su traspaso a las filas digamos, peruanas o independentistas. Claro, la primera vez que lo toman prisionero, él lo terminan mandando preso a Buenos Aires, termina saliendo, se va a Brasil, regresa, pide sus sueldos atrasados y como que no le hacen mucho caso, como que la situación ya está viendo, pero él sigue luchando por el rey en ese momento. Lo capturan por segunda vez y le ofrecen, le dicen, mira, te cambias de lado, te damos esto, y un poco que él empieza a evaluar y dice, bueno, vamos a ver cómo va la situación. Y en muchos casos él tiene que enfrentarse a situaciones bastante extremas y esa es una manera de hacerlo. Pero estoy pensando en las otras preguntas que me hacen, y la última reflexión que quisiera hacer es sobre dos temas, sobre el tema de la legitimidad, del caudillismo y la legitimidad, y el tema del regionalismo. Sobre el caudillismo quisiera decir que para mí, como les decía, es un tema que viene desde mi tesis doctoral, y estando fuera del Perú, mucha de la manera como se entiende el siglo XIX es a través de los caudillos. Y nosotros hablamos de caudillos, la literatura habla de caudillos, pero usualmente se habla de caudillos pensando en un hombre a caballo, que en un momento Carlos habló de alguien que se baja del caballo. Efectivamente es el hombre a caballo que tiene una gran hacienda, que tiene peones, que van a ser clientes y que todos van a ir formando pequeñas bandas armadas y en base a eso van a disputar el poder. Y lo que encuentro yo con Santa Cruz es algo que es muy diferente. Son milicias coloniales, milicias que se organizan en el sur peruano para las guerras que se van a dar, viniendo de tropas que vienen de Buenos Aires a lo que es la audiencia de Charcas, y van a enfrentarse con estas milicias que se van organizando de una manera muy estructurada, con posiciones que quedan muy claras, con reglamentos que son muy claros, que son muy borbónicos. Estas milicias son muy claramente una creación del Estado borbónico, y la legitimidad después se va a tener que construir en base a esta institución. Y luego, lo que ha trabajado colega que aquí también presente, Cristóbal Jovins, el tema de los caudillos y las constituciones. Es decir, en este espacio regional, la legitimidad se va a concebir en base a tener un documento escrito que va a ser la Constitución, a tener unas elecciones. Ahora, no todas las elecciones van a ser como nosotros nos imaginamos las elecciones hoy, pero va a haber una posibilidad de acceso al voto bastante amplio, se van a dar elecciones con bastante regularidad. Entonces, es tratar de entender cómo se sostiene esta legitimidad. Y el tema del paso de la colonia a la república es cómo se encuentra la legitimidad después de la caída de un espacio monárquico donde la legitimidad se basa en el rey. ¿Qué va a ser lo que va a reemplazar eso? Y hombres como Bolívar, como Santa Cruz, como Gamarra van a ensayar una respuesta diferente en cada momento. Sobre el tema del caudillismo, otra persona que no está presente pero que me ayudó muchísimo con este libro es Carlos Mesa Gisbert, que es un gran enamorado de Santa Cruz. Él es expresidente boliviano, que además tiene en su colección, en la colección de su madre, el retrato que es la carátula de este libro, que se dio con muchísima generosidad, y muchas de las imágenes dentro del libro. Él me dijo alguna vez que nos encontramos en La Paz que él no pensaba que Santa Cruz podía ser llamado un caudillo, porque para él el caudillo era algo negativo, algo malo, algo que... Pero de alguna manera lo que he tratado de hacer en este libro es volver a lo que significaba el caudillo en ese momento, y no necesariamente lo que ha pasado en la literatura posterior a partir de Sarmiento y demás, el caudillo como el gran villano de la historia. Finalmente, para hablar del regionalismo, de las regiones grandes, es volviendo sobre el inicio, es decir, la patria, ¿no? La patria chica, la patria de la región, de la ciudad, estos archipiélagos de los que menciona Carlos, estas pequeñas
círculos que se forman alrededor de las ciudades son muy importantes. Y recuerdo algunos de mis trabajos iniciales, otro colega aquí presente, Pablo Drinot, me hizo notar que cuando yo escribía sobre las ciudades, hablaba de ellas como si fueran actores propios. Y de alguna manera sí reflejaba cierta posición que yo veía en cómo estas ciudades tenían unas identidades y que podían aliarse, podían separarse, podían pelearse, y en este periodo se ve con mucha claridad. Y también hay mucho pragmatismo, mucha posibilidad, qué es lo contingente, qué es lo posible. Y la otra cosa que no se menciona, bueno, mucho en esto es el tema de la relación difícil con Chile, y también la cuestión regional con Chile, ¿no? Las conexiones que existen entre Chile y el norte del Perú y Lima, que son muy diferentes a las que existen entre el sur del Perú y el norte de Bolivia, que son como dos regiones que están encontradas de alguna manera. Y Carlos menciona el tema de cómo el sur peruano es inexpugnable. Claro, obviamente cualquier persona que haya viajado al sur del Perú sabe plenamente que es muy difícil. Cuando una vez que llegas a la costa de Arequipa, sales de los valles y estamos hablando de desiertos muy difíciles, montañas que suben de manera muy rápida. Entonces ahí hay todo un tema que tiene que ver con la región y con la geografía también. Para mí el asunto geográfico y el poder visitar y ver los lugares fue una parte importante de la escritura, de haber podido hacer un viaje trazando, digamos, el paso de Santa Cruz por casi todo este territorio. Solamente para terminar, ¿por qué a algunos les toca Santa Cruz y a otros les toca Gamarra? Bueno, pero después les toca Vallivian y después les tocan otros más. Entonces yo creo que a nosotros nos toca Castilla, entonces a nosotros toca Guano y nos toca Salitre. Entonces hay diferentes momentos históricos, pero somos dos países que compartimos una historia común muy profunda. Y ahí también, volviendo a una de las cosas con las que comenzó Carmen, que es algo que siempre me sorprendió sobre Santa Cruz, y cuando fui investigando cada vez más, y en mis viajes a Bolivia o incluso aquí en Lima, él es un personaje incómodo. Es un personaje incómodo en el Perú y es un personaje incómodo en Bolivia. ¿Por qué? Porque él trata de hacer algo que la historiografía nacional nos dice es un absurdo. Nosotros somos Perú y nosotros somos Bolivia y esa es nuestra frontera y todo lo demás. Pero si ustedes ven aquí, Santa Cruz está con las dos banderas, Santa Cruz está con las dos bandas presidenciales. Él no quiere necesariamente esa división, y yo creo que esa es parte de la incomodidad y de la dificultad. Y Santa Cruz tiene bastantes personas que lo admiran. Incluso recuerdo algunos años atrás, cuando este libro salió en inglés en el 2011, haber hablado con algún representante de la Embajada de Perú en Londres, que me decía, sí, el presidente Humala es muy crucista, a él le gusta este tema de la unión entre Perú y Bolivia. Y yo, interesante, ¿no? Pero hay algunos políticos en la actualidad que tratan de rescatar esta herencia de los digamos 3 años de la Confederación como un momento de cercanía entre Perú y Bolivia. Pero claro, han pasado muchísimos años desde entonces y somos ahora dos países diferentes. Después de la Guerra del Pacífico, después de los arreglos entre Chile y Perú sobre Tacna y Arica, son ya fronteras que están establecidas y las naciones ya existen. No es como hace 200 años donde muchas cosas eran posibles. Entonces, bueno, quería invitar a todos a que leyeran el libro y me dieran sus comentarios, y espero que lo disfruten. Gracias.